siempre está haciendo algo. Aunque no hubiera hecho nada, no hubiera respondido una oración, no hubiera sanado alguna dolencia, lo que fuera, Él es digno, ¿sí? Lo que Él hizo por nosotros es suficiente. Y Él es suficiente. Amén. Cuando no tenemos ninguna respuesta, como Job, Él es la respuesta. Amén. No nos va a dar detalle. Mira, esto está pasando porque voy a hacer esto, porque voy a hacer aquello. Será cuestión de creer, esperar en Él, pero seguir honrándole y dándole gloria. Amén. No es que Él se merezca o Él debería recibir solamente cuando nos responde oraciones o cuando las cosas nos salen bien, sino que en todo momento Él es digno de gloria. Amén. Y agradecemos al Señor por este día, después de un día patrio, un día en el que hemos tenido actividad aquí en la iglesia. Agradecidos al Señor. Anoche tuvimos una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. En verdad anhelamos que Dios sostenga esas vidas que están hoy sufriendo, ¿sí? No es una cuestión de anécdotas de años pasados. Uno ve la historia y cree que las cosas fuertes o de injusticia, de maldad, de genocidio y demás se vieron en otro siglo, pero hoy se está viendo todo esto. Y no tan solo muy lejos de aquí. Hace unos días el pastor comentaba que hay una congregación de gitanos que está pastoreando, y entre tantas costumbres que los gitanos de aquí, por lo menos de Argentina, de Latinoamérica, entiendo que no han perdido el idioma. Los que están en Europa ya han perdido ese idioma tan particular que ellos tienen. Aquí no lo han perdido, pero hay costumbres que no han perdido, y por ejemplo ellos compran las esposas, ¿sí? Y todavía eso sí, hace poco hay uno que fue, se buscó una chica y se la llevó. El padre cobraba 50 millones con una Hilux nueva. No sé cómo negociaron ahí, le dieron menos plata. Es inaudito, es una cosa muy fuerte, pero sucede acá, en Argentina. Entonces, en muchos lugares la mujer no es reconocida, no puede estudiar, no se puede desenvolver, no puede tomar decisiones. Los niños tampoco, los ancianos menos. Entonces, y los cristianos, cristianas mujeres, cristianos ancianos, cristianos niños, y por supuesto los varones son perseguidos, secuestrados, maltratados, y mueren por la causa de Cristo. Muchos cristianos por día. Así que nuestro compromiso siempre debe ser el orar por sus vidas. Amén. Bueno, y hoy tenemos, no está aquí, pero hay nuevo integrante de la familia Viales, ¿sí? Un año de muchos nacimientos, agradecido al Señor porque todo ha salido bien, todos los que han estado orando, y bueno, pronto conoceremos al nuevo integrante de la familia de la fe. Amén. Creemos por la fe que un día ese chico va a tener un encuentro con Cristo. Amén. Así que oremos por nuestros hermanos para que todo siga bien y que Dios se glorifique en sus vidas. Hoy vamos a compartir la cena del Señor en colores patrios aquí. No entendemos, hermano, que algunos piensan que la bandera, los símbolos patrios, todo es idolatría. No tiene nada que ver con la idolatría. Tiene que ver con identificarse con una tierra en la cual Dios nos ha permitido crecer, nacer, formarnos. Yo estoy muy agradecido a Dios por haber nacido aquí, más allá de todas las cuestiones que puedan haber. He podido desarrollarme, crecer,
y ver cosas preciosas. Entonces no podemos menos que agradecerle al Señor por la tierra, por la patria, por la nación en la que nos encontramos. Teniendo en cuenta que nuestra nación no es la tierra, sino que son las personas. Entonces, no solamente agradecemos a Dios por la maravillosa tierra que nos ha concedido, sino también por la población, con todas las cualidades buenas y malas que podemos tener, pero cada uno de los que habitan en esta tierra están necesitados del Señor, y somos como iglesia aquellos que podemos darle el testimonio de Cristo. Amén. Así que tenemos que amar a nuestra tierra, y vamos a recordar a quien amamos por sobre todas las cosas, nuestro Salvador Jesucristo, porque Él nos enseñó que teníamos que celebrar, hacer esta celebración en memoria de Él. Amén. Pero antes vamos a meditar un poco en la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Números, capítulo 20. No sé si afuera estará frío, pero acá arriba hace un calor bárbaro. Si hay alguien que tenga un poco de frío, acérquese para estos lados, se le va a ir, ¿sí? Bueno, Números capítulo 20, versículo 1, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Invito a que oremos. Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, en este día, porque podemos estar reunidos en tu nombre. Anoche reflexionábamos, Señor, en aquellos creyentes en alguna parte del mundo que no pueden reunirse habitualmente, que cuando lo hacen, lo tienen que hacer en escondidas, que cuando alaban, lo tienen que hacer con susurros para que no los ubiquen, para que no los descubran, que no tienen una Biblia, por lo que cuando tienen una página de ella se la aprenden de memoria para poder meditar en ella cuando se reúnen.
que caminan kilómetros y kilómetros para llegar a una reunión en un determinado lugar, que va cambiando reunión tras reunión para no ser detectado. Señor, nosotros tenemos toda la libertad para poder congregarnos, para poder reunirnos, Señor. Entonces, gracias, porque esta es una victoria. Porque cuando vemos que hay en ellos un corazón y una pasión por tu presencia, cuando vemos que en ellos hay una necesidad de ti y te buscan a pesar de que sus vidas corren riesgo, nos inspiran, nos alientan, Señor, a no dejar de perseverar, a honrarte a ti, Señor, en obediencia. Y también, Señor, a estar dispuestos a oír tu voz, porque hay algo que ocurre, Señor, en esos corazones cuando escuchan el Evangelio. Son hechos nuevas criaturas, y es tan notable la paz, el gozo que hay en sus corazones, aún la esperanza en medio de tanta injusticia, de tanta maldad, que es lo que tú has hecho en nuestros corazones, Señor, y lo que tú sigues haciendo a través de la palabra. Entonces queremos valorar todo este tiempo, esta posibilidad de cantar, de levantar nuestras manos, de hacerlo audiblemente, de tener instrumentos, de tener un lugar cómodo para estar, con calefacción o con aire si hace calor, de tener vehículos, de poder tener medios de transporte para llegar. Gracias, Señor. Gracias, qué bendición. Cuánto nos has bendecido, Señor. Por eso queremos oírte, como también nuestros hermanos perseguidos te escuchan a ti, Señor, y anhelan oír tu voz. Tan solo una palabra, tan solo un versículo, unos párrafos, Señor, y meditar en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad, en tu enseñanza. Cuán provechoso, Señor, es para nuestro ser interior. Por eso, Señor, en esta hora, háblanos, Señor, a través de esta palabra, conforme a tu propósito en este día, Señor, y que cada pensamiento y cada palabra que pueda salir de mí sea guiado por tu Espíritu Santo, porque Él es quien nos guiará a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos estos versículos, hermanos, la parte de la historia en la que se encuentra el pueblo de Israel es la parte final de los 40 años que pasaron en el desierto, ¿sí? Están ya cumpliendo esa disposición de Dios, porque no le creyeron a Dios. Entonces Él dijo, bueno, excepto a las familias de Josué y Caleb, el resto van a perecer en el desierto, no porque Dios los ejecutara, sino por el paso del tiempo, todos los que dudaron, todos los que no creyeron, van a quedar ahí en el desierto. Entonces estamos llegando a la última etapa de esto. Son casi 40 años que han transcurrido desde que Israel salió de Egipto. Llegan a un lugar llamado Cades. Ahí muere María, la hermana de Moisés. Fue sepultada en ese lugar. Pero ocurre algo que ya había pasado en otras ocasiones, al menos casi 40 años antes. No tienen agua para beber. Y es toda una cantidad de gente impresionante, hermano. Cientos de personas. Hombres, mujeres, ancianos, niños y también animales que tenían sed. Y en lugar de recordar lo que Dios ya había hecho, porque en el desierto es muy difícil encontrar agua si no es una época de lluvia, o no hay herramientas como para hacer un pozo, pero ya habían tenido la experiencia de que Dios había, a través de Moisés, había golpeado a Moisés en una peña, porque Dios le indicó así, que golpeara esa peña. De esa peña
de esa roca, una peña es una roca, una gran piedra, empieza a salir agua, ¿no? Los que pretenden encontrar todas las respuestas, y bueno, será que justamente ahí había un manantial, algo así, fue tan fuerte que le pegó a Moisés y se partió, salió el agua. No, hermano, eso es una obra de Dios. Cuando Dios hace algo no quedan dudas de que ha sido Él. No se pueden explicar los milagros de Dios, ¿sí? Porque la naturaleza responde al Creador. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que a la causa-efecto. Entonces, la Biblia no es causa-efecto, es cuando Dios dice algo, se cumple. Amén, porque Dios es el Creador y el Todopoderoso. Entonces, murmuran ahí. Moisés ya está grande, ¿sí? Debe tener cerca de 120 años. No tiene la paciencia que tenía antes. El pueblo le dice, lo hace responsable. ¿Por qué nos trajiste acá? Hubiéramos muerto cuando se rebelaron los que se rebelaron en Coré. Pero no, hasta aquí llegamos. Y estamos en un lugar que no crece nada, que está todo seco. Pues Dios le había dicho que lo llevaba a una tierra que fluía leche y miel, pero no era ahí donde lo llevaba. Faltaban poco, pero faltaba, no era. Y entonces Moisés y Aarón, ¿qué hacen? Correctamente van a la presencia del Señor, van ahí al tabernáculo, claman al Señor y Dios le da una palabra y le dice a Moisés: mira, Moisés, reuní todo el pueblo, párate ahí frente a una peña o una roca, hablale y vas a dar agua para todos. Y hacen todo, casi todo como Dios le había dicho. Lo reúnen a la congregación delante de la peña y ahí, ¿qué le pasó a Moisés? Se le salió la cadena. Estaba muy enojado. A esta altura ya no tenía... Pasan 40 años por haber dudado de Dios y siguen dudándolo de la misma manera, siguen confrontándolo a Dios, tentándolo a Dios en el desierto, tentándolo en el sentido de ponerlo a prueba, no sé. Entonces, está tan enojado que en lugar de hablarle a la peña, le habla al pueblo y le dice: oíd ahora, rebeldes. Me imagino que le salían unos rayos por los ojos. Pueblo rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ya se puso en la altura de Dios, como si fuera Él el que hacía salir agua. Dios no lo dejó en vergüenza porque era el líder. Alzó su mano y golpeó la peña. En lugar de hablarle, le pegó a la peña. Bueno, si la otra vez fue así, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Salió agua? Salió agua. Uno podría decir: qué exitoso. Este es un siervo de Dios exitoso, porque realizó lo que el pueblo necesitaba. Pero no siempre el tener éxito es de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque este varón, Moisés, se enojó. Y el enojo lo llevó a pecar. Y como consecuencia, hermano, él perdió la posibilidad, después de tantos años, de meter a todo el pueblo en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra prometida. Y uno puede decir: bueno, pero qué exagerado, tampoco Dios... Tan delicado es Dios, falló una sola vez. Un hombre, hermanos, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, prácticamente los escribió Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, pero un hombre que son pocos los que a esta altura de la Escritura se destacan tanto como él. Sin embargo, hermanos, se pierde una tremenda bendición por causa del enojo, por causa de airarse. Entonces hoy vamos a hablar del enojo, ¿sí?
Vamos a hablar un poco del enojo. La palabra de Dios es práctica, ¿sí? Tiene que decirnos algo. Siempre nos habla algo concerniente a cómo debemos funcionar y cómo Dios pretende que caminemos. El enojo es una emoción normal que puede ser positiva, porque cuando nos enojamos por lo que está mal, para corregir lo que está mal, está bien, nos lleva a cambiar algo que está mal, ¿sí? Algo que es injusto, algo que es incorrecto, etc. Pero puede ser también muy destructiva esa emoción, el enojo. Cuando el estado anímico ese, emocional, empieza a desbordarse y es desproporcional a las circunstancias, hermanos, el enojo puede ser destructivo. Nos hace mal a nosotros, le hace mal a las personas que están cerca nuestro. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Estaba con ira, estaba muy enojado. Primer paso es enojo, pero después de no dominar el enojo viene la ira, ya viene una pasión, una rabia, una bronca, una predisposición a tomar cartas en el asunto de una manera violenta o fuerte, ¿sí? Entonces ahí vienen las palabras y después las actitudes. Vemos que Moisés, que hay primero palabras: oíd ahora rebeldes. Ellos eran rebeldes, él no. Estaba actuando de la misma manera. Ustedes, los rebeldes, ¿qué vamos a hacer? Salir agua de la peña. Entonces después golpeó. Así funciona. Un enojo, primero algo verbal, una palabra desubicada, una palabra hiriente, y luego una acción que también puede causar mucho daño. Le pasó a Moisés, nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Entonces Dios nos va a hablar acerca del enojo, porque por un momento de enojo Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida, la tuvo que ver de lejos. ¿Cuántas cosas perdemos por el enojo? Si yo le preguntara a los varones y también a las hermanas que por ahí han trabajado en relación de dependencia, ¿cuántos compañeros o compañeras de trabajo han visto perder el trabajo por causa de los enojos? ¿Sí? Por no dominar. Una vez uno a mí me decía, no, porque a mí no me gusta que no me traten bien, que si mirá, si vos estuvieras solo, todo lo que quieras, pero vos tenés una esposa y tenés varios hijos, así que tenés que agacharte y pedirle que Dios obre, que haga justicia, pero vos tenés que cuidar el trabajo. ¿Qué creen que hizo? Lo perdió. Y perdió uno, y perdió otro, y perdió por no dominar el enojo. No estamos hablando si tenía razón o no tenía razón, si tenemos razón o no tenemos razón cuando nos enojamos, hermano. No, estamos hablando de una emoción que Dios nos va a hacer ver que la podemos dominar y que es necesario que la dominemos. Vamos a Romanos 1:18. Porque claro, decimos, bueno, pero si Dios se enoja, ¿se enoja Dios o no se enoja? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Lo leímos hace poco, ¿no? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se enoja Dios o no? Y bueno, pero ¿y si yo quiero ser como el Señor? Me tengo que enojar. El problema, hermanos, que tenemos nosotros es que luchamos contra una naturaleza caída. El pecado nos ensució, Cristo nos ha hecho libres, podemos decirle no al pecado, pero cuando Dios se enoja, se enoja por la injusticia. Cuando dice ahí, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, cuando el hombre no funciona de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en la palabra, eso lo enoja a Dios, el pecado. Porque Él es santo, no se enoja con bronca, no le sale el rayo de los ojos, ¿sí? No trata de
como, aunque tuviera todo el derecho, como trató Moisés a los israelitas en el desierto, en su santidad y en su justicia, Él se enoja contra la injusticia, contra la forma de actuar incorrecta del ser humano. Y dice ahí que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Durante toda la historia bíblica vemos cómo se revela la ira de Dios. No es que Dios esconde, dice, bueno, yo soy amor solamente, y toda la Biblia dice Dios, yo soy amor. No, Él revela. Vemos en la época de Noé, ¿qué pasó? Una gran maldad. ¿Qué hizo Dios? Diluvio. En la época de Sodoma y Gomorra, ¿qué había? Una gran inmoralidad y una falta de una actitud correcta ante las personas que estaban en pobreza. ¿Qué pasó ahí? Fuego. No vino más agua, fuego. ¿Qué iba a pasar con Nínive si no se arrepentían? Y iba a ser destruida. ¿Por qué? Porque había una gran maldad y también una gran crueldad en ese pueblo. Entonces, Dios ha ido revelando desde la historia bíblica su ira. Pero hermano, la plenitud de su ira se va a manifestar cuando llegue el día del juicio final, ¿sí? Que hay que siempre estar atentos, ¿no? A tener presente esta situación. Entonces, ¿Dios se enoja? ¿Sí o no? Dios se enoja. Pero eso, hermano, no nos da a nosotros autorización para que nos enojemos y hagamos como queramos en nuestro enojo. Hay parámetros que Dios nos va a ir mostrando de una forma sencilla en esta tarde. Y también tenemos que tener cuidado que a veces uno cuando ve que a alguien le pasa algo malo, y debe ser porque Dios está enojado con esa persona, ¿no? A menos que haya una palabra de Dios específica, previa a eso que ha ocurrido, hermano, ninguno estamos en autoridad para decir algo así, ¿sí? Las cosas suceden. Algo pasó. Vamos a Lucas 13:2 rápidamente. Lucas 13:2. Había unos galileos que fueron a llevar una ofrenda al templo y los mataron, ¿sí? Entonces todos pensaban, ¿y será que estaban en pecado, estaban haciendo malas cosas, eran personas malvadas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿eh? Entonces, estamos todos en la misma condición de que por ahí podemos actuar inadecuadamente, entonces tiene que haber arrepentimiento, está diciendo. No podemos estar señalando, a este le pasó porque es mala persona, porque es pecador, porque esto, porque aquello. Eso está en la potestad de Dios solamente, ¿está bien? Pero sí, hermanos, Dios se enoja, pero dice la palabra ahí en el libro de Joel que es pronto para perdonar. Amén. Y que dice también la Escritura que es lento para la ira. ¿Cuántos lentos hay para la ira acá? ¿Y cuántos hay rápido? ¿Hay alguna que puede decir yo me enojo ni más? ¿Sí? Bueno. Estamos en problema. Leí de ahí. Romanos 5:9. Porque hay la buena noticia, ¿no? Que hablamos recién de la ira de Dios, sonamos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, esta ira plena que se va a manifestar en el día del juicio final, por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo, por haber nacido de nuevo y ser parte de la iglesia de Cristo, haber sido justificados en su sangre, haber recibido la justicia de Cristo imputada en nuestras vidas, ¿sí? Porque nuestros pecados le fueron imputados a Él, seremos salvos de esa ira. Gloria a Dios. Amén. Así que
Gracias al Señor que Él resolvió ese problema, si no estábamos bajo la ira de Dios. Dios se enoja, hermano, pero nuestro enojo no lo podemos comparar con el de Dios, porque nuestro enojo no es justo. Santiago 1:20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, ¿no? Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no somos perfectos. Dios sí. Entonces muchas veces lo que ocurre es que pasa nuestra ira por nuestro orgullo, por nuestro celo, por nuestra envidia, por nuestra falta de consideración hacia el prójimo, por no tener misericordia, etc. No es así con el Señor. Entonces cuando dice ahí que tenemos que ser prontos para oír, porque cuando somos humildes para oír la voz de Dios, hermano, nuestra actitud va a ser la correcta. Cuando dice no obra la justicia de Dios, es lo que Dios aprueba, ¿sí? Lo que es aprobado por Dios. Entonces cuando el hombre le da lugar a la ira, no obra justamente. No obra justamente. En sus palabras, en sus acciones, no obra con justicia. Cuando Dios se enoja, sí lo hace con justicia. Porque Él es justo, santo, puro, recto. No hay maldad, no hay envidia, no hay celo, no hay pecado, no hay nada de egoísmo en su corazón. Entonces, hermanos, por eso es que si bien Dios se enoja, lo hace de una manera correcta y Él lo hace justamente. Cuando nosotros nos enojamos, solemos dejar pasar por alto lo que hemos oído de la palabra, hablamos lo que no debemos hablar, nos airamos de una manera exacerbada y terminamos haciendo lo injusto delante de Dios, lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que dice Santiago. Amén. Vamos a Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja, espera. Me gusta escuchar el ruido de la Biblia. Este es una ayuda nomás, pero hay que manejar la Biblia. Amén. El que fácilmente se enoja hará locuras. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9. Por supuesto, hermano, estamos tocando algunos puntos. La Biblia habla bastante de este tema. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea que cometemos soncera, hermano, es lo que está diciendo. Cuando te enojas, cuando nos enojamos, cometemos actos que nos pueden avergonzar finalmente. ¿Saben que leía de un pastor que pasó una semana medio complicada con la iglesia y estaba re enojado con la congregación? Entonces se había escondido atrás del púlpito, debe haber sido algo más grande, que no era transparente, y estaban todos los hermanos sentados en la iglesia, y él dice: todos los miembros de esta iglesia se van a ir al infierno si no cambian. Y dice que los hermanos se empezaron a poner nerviosos, se asustaron, ¿no? Pero había uno al fondo que se reía. Entonces dice el pastor: bueno, voy a ser más convincente, dice más fuerte, ¿no? Todos los hermanos todos los miembros de esta iglesia se van a ir al infierno si no cambian. Y el otro se seguía riendo. Entonces el pastor salió, se dio la vuelta y le fue: quisiera saber por qué usted se ríe cuando estaba escuchando estas palabras. Y ¿sabe qué pasa? Que yo no soy de esta iglesia, yo soy miembro de otra iglesia. Quedó como un ridículo el pastor, hermano, porque quería hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer, en todo caso, lo que Dios puede hacer, porque estaba enojado.
Entonces, lo que dice la Biblia es así, hermano. ¿Cuántas veces el esposo queda en ridículo con la esposa por actitud de enojo? Actitudes infantiles a veces. Y viceversa también. O los padres con los hijos con los padres. Bueno, los hijos pueden ser más chicos por ahí. Entonces, el enojo, hermano, es una emoción que nos va a afectar siempre. Hay injusticia, hay cosas que no están bien, hay cosas que nos afectan. Por supuesto, no es pecado el enojo, sino qué pasa después que nos enojamos. Ahí está el tema, ¿no? Primero, en el hogar, en el matrimonio. En el matrimonio es casi inevitable enojarse. Menos mal, yo creo que alguna vez... Y sí, somos un hombre o una mujer. Diferentes formas de crianza, diferentes gustos, diferentes un montón de cosas. Entonces por ahí surge alguna diferencia que nos lleva a enojarnos, ¿sí? Es parte. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Levanten la mano quienes no se han enojado nunca, con su esposa, con su esposa. Bueno, gracias a Dios no hay ninguno que esté mintiendo. Y sí, porque es una cuestión normal, en la familia, pero hermanos, si oímos lo que dice, por ejemplo, Santiago, que, bueno, me enojo porque esto está mal, eso fue incorrecto, esta fue una decisión incorrecta, Ahora, ¿cómo voy a actuar? Voy a oír, voy a recordar lo que Dios me enseña a cómo tengo que funcionar, o voy a reaccionar en mi justicia. Me voy a poner como Moisés diciendo yo soy Dios, yo voy a hacer salir agua de acá, como él no era Dios, hermano. Cuando nos enojamos y queremos nosotros impartir justicia, hacemos injusticia porque nos creemos Dios, como Moisés. Ahí tienen el rebelde, bien, ahí, tomen, ahóguense con el agua, no sé, estaría colorado. Pero hermano, eso le impidió llegar a la tierra prometida. Los otros tenían tanta sed que ni se habrán fijado qué le pasó a Moisés. Pero hermano, Dios dijo, mirá Moisés, ustedes no creyeron en mi palabra. Tendrías que haber escuchado lo que yo te dije. Yo te dije hablar y vos le pegaste. Te dije que hablaras a la roca, no al pueblo, hiciste al revés. Es lo mismo que dice Santiago, que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y para enojarnos. Dios funciona así. Entonces, es muy importante, hermanos, que en el matrimonio podamos resolver los enojos, ¿sí? Por ahí hay enojos que pueden ser más severos que otros, ¿sí? Pero hay que resolverlo. Y a nosotros los maridos también Dios nos pide algo. 1 Pedro 3:7. Los esposos, ¿no? Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Escuche esta palabra. Algún día vamos a profundizar en esto, es muy fuerte, ¿no? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. No es la mujer menos que el hombre, coheredera de la vida. No. En el orden de autoridad puede estar bajo la autoridad del esposo, pero en dignidad, en gracia, hermano, es igual. En favor de Dios. Pero sigue el consejo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si queremos los esposos, papás, que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que tratar correctamente a nuestra esposa. Si supiera cómo es. Claro, es brava, ¿sí? Bueno, pero acá dice que es vaso más frágil. Entonces, no será que me tocó a mí, no estoy hablando de mi esposa, por supuesto, es un bonobón, ¿sí? Pero hay casos y casos, pero no está hablando acá Dios, bueno, en el caso de que sea
no, un vaso frágil, bueno, no, acá Dios nos dice, es un vaso frágil. Es emocionalmente más sensible y más fácil de herir. Entonces, por eso es que los varones tenemos que ser aún más obedientes en ser rápidos para oír qué es lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra antes de hablar, tardos para hablar, de manera que después no cometamos injusticia. Porque las palabras, después que las decimos, son como unas piedras. Usted lanza una piedra y cuando va en el aire, me arrepiento. Ya fue, ya va, y va a hacer el daño que uno, con la fuerza con la que uno lo lanzó. Bueno, Dios nos habla de esto, el enojo. El enojo se da en el matrimonio y Dios nos está hablando de que debemos controlarlo, que no le debemos dar lugar a nuestro enemigo, porque si hay alguien que está esperando hacer daño a los matrimonios, a la familia, es el diablo, hermano, y nosotros no le podemos dar libre acceso. Una de las formas de hacerlo es con un enojo descontrolado, ¿sí? Una ira descontrolada. Y necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas. ¿Qué dice Corintios 13:5? 1 Corintios 13:5. Está hablando del amor. Leemos esta parte porque es la referida a lo del enojo. No hace nada individuo. El amor ágape, el amor de Dios, que está siendo perfeccionado en nuestras vidas por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. ¿Ve? Entonces, por supuesto, también en la relación con los hijos, padre con los hijos. El otro día leíamos Efesios 6:4, donde le decía la palabra a los padres: no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, con la palabra, lo vimos el otro día. Disciplina no solamente, no se refiere a la disciplina de límites, castigos, está hablando de toda la crianza, ¿no? Criarlos en disciplina y en amor y en amonestación del Señor. Entonces, hermanos, que Dios nos permita evaluar cómo estamos con el enojo. Capaz que esta ha sido una semana, estamos en un ambiente, hermano, donde hay enojo por todos lados, ¿no? Ayer estuvimos con mucha actividad, pero viví casi toda mi vida en Godoy Cruz. Entonces, ¿cuál es uno de los colores del fútbol que me agradan a mí? Godoy Cruz. Fue de la secundaria, hermano. Tenía compañeros que jugaban en las divisiones inferiores de Godoy Cruz. Ahí me hice de Godoy Cruz. ¿Qué pasó ayer en un partido, hermano? Ahí, bueno, por la violencia, por droga, por poder, por dinero. Se suspende un partido, pero es una locura, hermano, lo que está pasando. Yo escuché un audio de un remisero que decía: vi pasar a los colectivos de San Lorenzo, pero estaban hechos pedazos, a los piedrazos. ¿Qué es eso, hermano? Es enojo, es ira. Y todas las cosas que vemos a diario, hermano, es cada vez más notable, hermanos, que esta emoción se está acrecentando. Hace 2 días atrás leí en un diario de internet acerca del enojo, que se han hecho estudios, hermano, cómo afecta la salud del enojo. Afecta el sistema cardiovascular, aumenta la posibilidad de infarto. Bueno, yo cada vez que hablo algo así, perdónenme, hermano Ariel, ¿sí? Pero dice que el enojo hace que el torrente sanguíneo, el flujo sanguíneo no funcione bien y las arterias se engrosan. Y por ende se expone uno a mayores riesgos cardíacos. Pero también en lo intestinal.
Entiendo yo que cuando se está haciendo la digestión hay mucha sangre que se va a ir, ¿no es cierto? Por eso nos da sueño. Pero dice que cuando uno está muy enojado, la sangre se va por otro lado, para los músculos. Estamos tensionados, ¿sí? Entonces no se hace bien, no hay un flujo sanguíneo correcto, entonces hay inflamaciones que generan dolores, que se generan malestares, que generan mal funcionamiento y que producen problemas gástricos. Y también actúa a nivel de nuestro cerebro, no nos altera la posibilidad de concentración y aún lo cognitivo no nos permite aprender correctamente. Si estamos aprendiendo, tenemos que aprender algo, tenemos que prestar atención a algo. Entonces fíjense cómo afecta esto. Dios que nos creó ya lo sabía, por eso en toda la palabra de Dios nos viene hablando de esto. El primer enojo, hermano, fue por celo. ¿Quién fue? Dos hermanos, ¿no? Caín se levantó contra su hermano Abel, porque Dios había considerado mejor, había valorado más o había aceptado la palabra correcta, la ofrenda de Abel, su hermano, y no la de él. No miró con buenos ojos. Entonces, hermanos, es importante que tengamos presente esto, porque finalmente la ciencia descubre lo que Dios ya nos aconseja en la palabra. También podemos enojarnos entre hermanos acá en la iglesia, ¿sí? La familia de la fe, o no, o nadie se enoja. Sí, hermano, nos enojamos, ¿sí? Nos podemos enojar con los líderes, con el pastor, y eso causa problemas, y porque estorba esa nuestra relación con Dios. Vamos a Mateo 5:21. Mateo 5:21. Leemos versículos porque es más, se hace más lento, pero estamos mejor ubicados escrituralmente. Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo les digo lo siguiente. Y claro, cuando hablamos de matar y ninguno de nosotros hemos matado a nadie, habrán pensado lo que estaban escuchando a Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ahí está el niño entendiendo, ¿eh? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, adora, sirve al Señor, toca un instrumento, canta, congregate. No, dicen, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es un estorbo, el enojo entre hermanos, entre esposos, entre padre e hijo, es un estorbo para servir al Señor, en nuestra comunión con el Señor. Porque cuando hay enojo y no hay algo resuelto, hay pecado, falta de perdón, que puede generar raíces de amargura. Entonces, Dios nos aconseja que tenemos que arreglar. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Para celebrar la Cena del Señor es importante estar a cuenta en esta área de nuestra vida, con quien sea, dentro de la iglesia, en la familia, en el trabajo, lo que sea, en el ámbito que sea, estar a cuenta. Porque si no perdonamos, el Señor nos perdona. Marcos 11:25, ¿qué dice ahí? Como para tomar una referencia. Marcos 11:25 dice la palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, una parte de la oración modelo que podríamos decir que Jesús dejó
¿Qué dice? Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la falta de perdón es un pecado delante de Dios. Por eso Él dice, si no perdonas, yo está en falta delante de mí. Ese pecado no te lo puedo perdonar hasta que vos perdones. ¿Amén? Entonces, Hebreos 12:14. Leemos y ya vamos a ir terminando. Hebreos 12:14. Seguid la paz con tus amigos, con los que te caen bien, con los que tienen los mismos gustos que vos. ¿Qué dice ahí? Con todos. Y la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Cuál es el concepto? Apartado para el uso exclusivo del Señor. Gente apartada, gente que no sabe, que no es igual, no por una condición de soberbia, sino porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz, para que andemos en luz. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, hermano, viene por el enojo, que genera una barrera entre dos o más personas y que trae amargura al corazón, que no solamente afecta el corazón de la persona que no perdona y que le estorba, sino que también contamina a otros, porque de la abundancia del corazón, entonces ¿qué transmito? Y enojo. ¿Ah? ¿Viste que el Lucas? Y ya, eso, hermano, no. Pobre Lucas, no es que no ha hecho nada él, pero es esa. Yo me enojo con alguien y le empiezo a decir a todo el mundo que estoy enojado con esa persona. Mateo 18 dice, tenés que ir a hablar con esa persona. Primero a solas. Y si no escucha, llamar a un testigo. Amén. Bueno, ¿qué pasa si nos enojamos, hermano? Porque estamos hablando y decimos, bueno, estamos en el horno, porque todos nos enojamos. El tema, hermano, es que a veces nos enojamos por razones egoístas. Nos podemos enojar por la maldad, por la hipocresía, por la corrupción, y sí, hermano, y lo único que podemos hacer es orar para que Dios pueda intervenir y tenga misericordia. Pero a veces nos enojamos por razones egoístas, o sea, por razones que tienen que ver con nosotros, no que manchan el nombre de Dios o blasfeman el nombre de Dios, una injusticia ante la verdad de Dios, que es lo que lo enoja a Él. Primero, hermanos, tenemos que reconocer que el enojo es peligroso. ¿Sí? Efesios 4:26, y ya terminamos. Efesios 4:26 dice, la primera parte, airaos, pero no pequéis. ¿Es pecado enojarse? No, dice ahí, enojate, pero no peques. No hablé lo que no tengas que hablar, no hagas lo que no tenés que hacer. En el mundo hay un dicho que dice, que se enoja, pierde, ¿cierto? Bueno, ese no es así para Dios. Para Dios, el que se enoja, no peque. ¿Amén? El que se enoja, no peque. Entonces, tenemos que escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar, hermano, a la forma correcta en la que tenemos que actuar cuando algo nos enoja. Porque estamos en un ambiente donde hay mucho enojo en general. Y hay un montón de cosas que nos pueden enojar en el trabajo, en el colegio, en diferentes momentos o entidades o lugares donde nos encontramos. Entonces debemos saber que el enojo puede llevarnos a pecar. Eso es lo que está diciendo, airaos pero no pequéis. Quiere decir que la ira puede traer pecado.
Y después, lo segundo es que tenemos que resolverlo rápidamente. Porque ¿qué sigue diciendo el versículo 26? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es bueno por ahí tomarse unos 5 minutos, ¿no? Voy a respirar. Algunos me pueden decir cuento hasta 10, 1, 2. Pero que no pasen un día, 2 días, 3 días, porque no se va a arreglar. No se nos va a pasar. Al contrario. Moisés, hermano, desde que estuvo orando en el tabernáculo hasta que llegó a la peña, fue creciendo en enojo. Entonces, hermanos, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lugar al diablo. Y está esperando ahí a ver la oportunidad para hacernos caer, para pecar, para ofender a Dios, para hacer una injusticia, para hablar de una manera incorrecta, para actuar de una manera incorrecta. Entonces no le debemos dar lugar al enemigo. Entonces, si nos enojamos con alguien, hermano, tenemos que resolverlo. Y hay un término ahí que es bíblico, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto tenemos para resolver el problema? Al menos 24 horas, ¿sí? Un día, que no pase. Está diciendo, no es que, ya me quedan 5 minutos, pero me hubiera ofendido más temprano, así que tenía tiempo. Sí, me ofendiste a las 12 menos 10, ¿no? No, está hablando, hermano, de que no dejemos pasar el tiempo, porque se genera una raíz de amargura. Entonces, hermanos, tenemos que, Efesios 4 habla de que debemos quitar, dentro de algunas cosas, quitar el enojo en nuestra vida. Tenemos la posibilidad de dominarlo. Entonces, actuar sabiamente, hermanos, es no permitir que el enojo nos bloquee y que nos saque. Pero no puedo, yo tengo un temperamento, no, hermano. Sujétese a Dios. Sujétese a Dios. Porque si queremos agradar a Dios, hermano, Él se enoja contra toda injusticia, contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. No debemos pasar a ser ese tipo de personas, ¿sí? Y es muy importante, hermano, no evaluar nuestro enojo en base a las circunstancias. Pero si supieran, claro, usted es fácil decir que no me enojo, pero si supieran lo que me hicieron, si supieran lo que me dijeron, si supieran lo que pasó, Dios sí sabe, hermano, y ya nos ha dicho de antemano que hay que buscarle la manera de actuar. ¿Amén? Porque no es lo que está afuera lo que nos produce solamente el enojo, es lo que está en nuestro corazón. Orgullo, celos, envidia, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Proverbios 14:29? Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y otra vez con la necedad. Entonces, hermanos, tenemos que enfrentar nuestros enojos. Tal vez haya alguien que no tenga ningún problema. Bueno, este mensaje será para que usted lo tenga presente, para compartir, para alentar a alguien que usted conozca y que le dé el lugar, que pueda alentarlo a que trate con su enojo. Pero si usted está luchando con el enojo, dele batalla, porque es destructivo, es dañino. Amén. Termino con una historia de un mozo. Había un mozo que le había llegado en un restaurante un cliente bastante molesto. Mozo, ¿qué? Hace mucho calor, sube al aire. Entonces el mozo iba. Pasaban 5 minutos. Mozo. Sí, ¿qué necesita? Está muy frío, baje un poco el aire. Y así, hermano, una y otra vez. Y había uno que estaba comiendo ahí, estaba indignado. Y lo llama el mozo. Escúcheme, dice, ¿por qué no lo saca este? Insoportable. No, dice, no me importa lo que digan.
Y ni siquiera tenemos aire acondicionado Qué increíble, qué equilibrado, ¿no? ¿Cómo responderíamos nosotros? Bueno, ajá. Por ahí se nos sale, bueno, una cosa, dos cosas son dos cosas, y empezamos, hermano, porque hay cosas, hay cuestiones en nuestro corazón. Eso es lo que hay que tratar. No podemos cambiar a las personas. El que es desubicado, el que es prepotente, el que es burlesco, y va a seguir siéndolo así a menos que tenga un encuentro con Cristo y sea hecho una nueva criatura. Ahora el tema es qué hacemos con nuestro corazón, con nuestras reacciones, con nuestras actitudes ante aquello que nos genera enojo. ¿Cómo actuamos? Entonces, hermanos, en lugar de permitir que el enojo nos consuma, que de darle lugar a nuestro enemigo, que nos haga caer en tentación, que nos haga decir, no nos hace decir, que nosotros digamos cosas que después él lo puede usar en nuestra contra, ¿sí? Para acusarnos. No le demos lugar. Y usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, tenemos la victoria sobre el enojo. Cristo, hermano, estaba en la cruz, en la peor condición que alguien puede estar, en la peor injusticia que alguien pueda estar. Y sobre que estaba en esa situación había gente que se burlaba de él. Si soy hijo de Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo que le pasó a Jonás. Le decía, si son como niños, no saben distinguir entre la mano derecha y la izquierda, ahí en Nínive, ¿cómo no has tenido misericordia, no? Entonces, ¿cómo el Señor Jesús, hermano, manejó? Se enojó con el pecado, entró al templo y tiró las mesas, todo, pero no con las personas. Que Dios nos dé el equilibrio, hermanos, para que podamos ser pacientes. Es una tarea que el Señor va haciendo en nuestro corazón, pero que tiene que haber una disposición en nuestras vidas, ¿sí? Por ahí pasan, y hace 10 años, 20 años, 15 años que conozco a Jesucristo y sigo igual con el enojo. No, hay algo que no está funcionando. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a tratar, porque además nos hace mal. Amén. Esto que dicen los científicos, han hecho lo que yo les digo, hermanos, un trabajo científico que lo han hecho con cientos de personas que han sido expuestas a estrés, a situaciones, y cómo han tenido mediciones clínicas, exámenes específicos que han determinado esto hace mal. Hace mal al corazón, hace mal al intestino, hace mal al cerebro. Amén. Como Dios ya sabía esto, nos aconseja en innumerables ocasiones que no le demos lugar al enojo. Amén. Entonces esta es una noche, hermano, en la que vamos a compartir la cena del Señor. Si hay alguien que tenga que soltar perdón sobre una persona, soltar perdón, una manera de decir, Señor, la verdad que lo que me hicieron, lo que dijeron, la actitud o las palabras me hirieron profundamente y no lo he superado todavía. Entonces, si me preguntás, Señor, si me he olvidado, no me he olvidado. Pero eso no se va a olvidar, eso no va a ser sanado, no se va a ir hasta que el Espíritu Santo no empiece a trabajar ahí. Y no va a empezar a trabajar hasta que nosotros no perdonemos a la persona. Cuando soltamos a la persona, ahí el Señor nos perdona, somos desatados de ese pecado que no está resuelto delante del Señor, y el Espíritu Santo empieza a obrar sanidad. Y vamos a olvidar, vamos a tener paz, vamos a poder abrazar o no, pero vamos a tener otra actitud frente al ofensor. Entonces, que aprendamos, hermano, en este tiempo a perdonar. Es parte del ejemplo que Jesucristo nos dejó. Cuando Él estuvo con Pedro, hermano, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, te vi cuando estaba en el patio ahí. Y yo sé que me negaste 3 veces, te lo dije antes que el gallo cante me va a negar. Te lo dije. ¿Fue así con Pedro? Pedro, ¿me amas?
Qué excelente nuestro Señor, amén. Bueno, le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Y si hay alguien que tenga que perdonar a alguien, este es el momento. No espere, ya se oscureció, ya se puso el sol. ¿Vieron? Dios ha soltado la palabra. Escuchemos. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas de una emoción que es muy habitual en nuestras vidas. En mayor o menor medida, los niños se enojan, los adolescentes se enojan, los jóvenes se enojan, los adultos se enojan, los ancianos se enojan. Pero tú nos hablas, Señor, de que en el enojo nos hace perder cosas como Moisés, un hombre tan tremendo, Señor, en tus manos. Sin embargo, por el enojo, no fue por otro pecado, no fue por una cuestión de mayor gravedad que podríamos decir, pero se enojó y no escuchó tu voz, tu palabra, tu consejo. Eso es lo que nos ocurre cuando nos enojamos. Nos bloqueamos de tal manera que nos olvidamos lo que hemos aprendido, lo que tú nos has enseñado acerca del amor, acerca del perdón, acerca de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero en esta noche tú nos has vuelto a hablar, Señor, acerca del enojo después de algún tiempo, porque necesitas hombres y mujeres que resuelvan situaciones, Señor. A veces dentro del matrimonio, a veces dentro de la familia, con los padres, con los hijos, a veces en el ámbito laboral, a veces en el ámbito de la congregación, en el ámbito familiar, externo a la familia propia. Pero hay muchas cosas, Señor, que nos pueden enojar. Y el hecho de que nos bloqueemos a tu voz, a tu palabra, a tu consejo, como le pasó a Moisés, hace que obremos injustamente, que muchas veces tomemos cartas en el asunto, tomemos la venganza en nuestras manos, y a veces con el silencio, con el evitar a las personas, o a veces con el maltrato verbal, creemos que hemos impartido justicia, nos hemos puesto en la situación en la que se colocó Moisés, y eso nos impide recibir bendición, nos impide permanecer en comunión contigo, Señor. Por eso, Señor, en este día queremos decirte que reconocemos que nos enojamos, Señor. Tal vez haya alguno que se enoje más que otro, no importa. No se trata del nivel, no se trata del temperamento, se trata de solucionar cuestiones en el corazón, Señor. Que la falta de compasión, de misericordia, de la falta de afecto, la falta de a veces o nuestro orgullo, o los celos, o la envidia, Señor, a veces nos lleva a tener una actitud de injusticia, Señor, porque no siempre es que nos han ofendido directamente. A veces, tal vez alguien que alcanzó algo que nosotros nos hubiera gustado alcanzar, nos genera un enojo, Señor, como diciendo, ¿por qué yo no? Y comenzamos a distanciarnos de las personas, a tratarlas con indiferencia, Señor. Y podemos ocultarlo durante años, pero ante ti, Señor, seguirá estando claro, porque tú eres alguien que todo lo conoce. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú nos perdonaste, Señor, sin merecerlo. Y esto provocará un bienestar no en la otra persona, en nuestras vidas. No es por egoísmo que debemos hacerlo, es por obediencia. Pero nos solucionará un problema contigo, porque la falta de perdón
genera, Señor, una comunión incompleta contigo, Señor. Una ruptura, un quiebre ahí. Por eso, Señor, yo te ruego, si hay esposos que tengan que pedirle perdón a sus esposas, si hay esposas que tengan que pedirle perdón a sus esposos, si hay esposos que deban perdonar a sus esposas, o esposas que deban perdonar a sus esposos, padres que deban perdonar a sus hijos, o hijos que deban perdonar a sus padres, Señor, que sea este el tiempo en el que se toma esa decisión tan importante, Señor, porque recompone nuestra relación contigo, caen ataduras, Señor, en lo espiritual, y seguramente, Señor, nos ayudará a crecer, a madurar y a llevar unas vidas de mayor equilibrio, a tener paciencia, Señor, porque estamos expuestos permanentemente a situaciones que nos enojen, Señor, en la calle, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en el hogar. Por eso, Señor, queremos actuar correctamente, no darle lugar al enojo, porque en el enojo del hombre no obra tu justicia, Señor. Nos equivocamos, no hacemos lo que te agrada, Señor. Señor, tal vez han habido palabras fuertes que se han dicho, Señor, que pueda haber perdón, Señor, más fuerte que las que te dijeron a ti, Señor. Te blasfemaron, te injuriaron, te calumniaron. Sin embargo, tú perdonaste, Señor.